familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Qué gran vídeo tenéis hoy! ¡Bing! Gran vídeo, gran ubicación. Gran ubicación. Luego a lo mejor podemos coger la cámara y dar una vueltecita y alguna cosa. Sí. Y vídeo muy fresco como el agua de la fuente que suena enfrente. Perfecto. No sé qué estoy diciendo. Experimentos que fracasaron en la NBA. Vamos para allá. En la NBA, queridos amigos, cada vez más, además, se buscan equipos que tengan todo para ser campeones de la NBA. Hemos visto muchos super equipos que han intentado acercarse a ganar anillos y que no lo han conseguido. Hoy venimos a hablar, en este canal, de 5 casos muy interesantes, la verdad, ¿eh? Y ¿sabes? tenemos más para hacer otro vídeo extra, si queréis, algún día, o sea que... ¿Sabes esto que te digo a veces de que cuando estás cansado te Fuerzas. pasas por el otro lado? Estoy ahí. No, estamos los dos. Estamos ahí, los dos, claramente, ahí. Vale. claramente. Pero bueno, yo creo que está bien. Sí. Lo que os digo, si os mola, ponedme abajo cucaracha en comentarios, ¿vale? O sea, si termináis de ver el vídeo, os mola, tal, ponéis abajo cucaracha y hacemos edición 2. Estamos claramente por el otro lado, te has dado cuenta, verano. ¿no? Ahora Sí, mismo. sí, sí. Vale. 5 experimentos vamos a hablar en este vídeo, muy famosos, los 5. Fracasaron por cosas diferentes, todos muy recientes además, casos que seguramente muchos conoceréis. Pero bueno, nos apetece bucear en cada uno de ellos. Vamos a ir con el primero, queridos amigos, que son los Lakers de la temporada 21-22. Ganaron en 2020 la burbuja y eran los favoritos en el 21, pero lesiones de Davis y Mark hacen que caigan en primera ronda. En ese verano después, traspasan por Westbrook Cuidado. a cambio de KCP, Harrell, Kuzma, y llega Carmelo Anthony como agente libre. El quinteto era Westbrook, Monk, Bradley, LeBron y Davis. No juegan playoffs. Salió mal porque LeBron a sus 37 palos se pierde 26 partidos, tuvo problemas Davis, solo jugó 40, Westbrook promedió 18 puntos con un 29 en triples, solo ganaron 6 partidos después del All-Star y fueron de los peores equipos en porcentaje en tiro libre, pérdidas de balón y porcentaje en triples. Es un proyecto que yo recuerdo mucho y es un proyecto que recuerdan mucho los fans de los Lakers, porque ahí ya, con esa pasta que se invirtió en Westbrook y que antes se invertía en otros jugadores, En 3 jugadores. que fueron Claro. complementos clave en el anillo del 20, Sí. pues se habló mucho luego, ¿no? Porque además tardaron en desatascar eso y fue un problema. Sí. Se habla mucho de esto además en la NBA actual. Equipos con más rotación, con menos rotación, equipos que apuestan por proyectos de una estrella, 2 buenos jugadores, muchos complementos, equipos que apuestan por 2 estrellas rodeadas de complementos. Esta era una época en la que, bueno, pues los Lakers, después de ese anillo del 19, en el que sigue, del 20, perdón, Sí. en el que sí que tienen 2 estrellas y muchos complementos, deciden hacer una apuesta por un jugador como Westbrook, que ya venía de un par de carambolas Sí. anteriores, y pues la apuesta sale claramente mal. Es una apuesta que sale, bueno, no puede salir peor. Y es un poco el inicio ya de unos Lakers que van para abajo en lo que ha sido el periodo de LeBron con los Lakers, que al final está siendo un periodo muy largo. Sí, sí. Es verdad. Y claro, ya el primer año que llega LeBron no juega playoffs, ¿de acuerdo? Luego gana el anillo. Y luego están estos años que si una primera ronda, que si, bueno, diferentes fracasos por diferentes cosas. Yo siempre pensé que Marc Gasol llegó un año tarde, Ya. porque venía de ganar el anillo en el 19 con Sí. Toronto, Sí. y luego se apuesta por él en un año en el que no sale bien, como os Sí, hemos sí. contado. Una lástima porque, hombre, un anillo de Marc Gasol al lado de LeBron James en los Lakers, pues para los libros de historia de los Gasol, que ya tienen muchas páginas, pues no hubiera estado mal. Carmelo Anthony y Russell Westbrook son 2 jugadores que van a volver a salir en este vídeo. ¿Os está gustando el vídeo? ¿Habéis escrito ya cucaracha? Segundo proyecto, Phoenix Suns, muy reciente, venían de jugar las finales con Booker, CP3 y Ayton en la 2021. En el 23 consiguen a Kevin Durant a cambio de Michael Bridges, Cam Johnson, Jay Crowder. Llega Bradley Beal en verano a cambio de Chris Paul, Shamet, 4 primeras rondas, 5 segundas rondas y además cambian a Ayton por Nurkic. El quinteto era Tyus Jones, Beal, Booker, Kevin Durant y Nurkic y no entraron en playoffs. Empezaron como un tiro, pero luego se lesionó Bradley Beal. Llegaron con balance negativo al All-Star y solo ganan 10 partidos desde ahí. Rumores de salida de Kevin Durant. Tuvieron el tercer peor rating defensivo de la liga y hasta 14 jugadores tenemos ahí fueron titulares en algún momento de la temporada.
un proyecto que se van a acordar en Phoenix. Sí. Para mí es Toda la vida, tío. se podría titular el proyecto de los botones de Matt Ishbia, ¿no? Que llega, ¿no? Justo Sí, a sí, sí. Phoenix. Él quiere ve al equipo con opciones, ¿no? De competir por títulos y pues las opciones que se le van poniendo delante, él va ejecutando, ¿no? Una detrás de otra. Y la verdad es que la de Bradley Beal, yo creo que se va a recordar, vamos a ver cómo termina su paso por Phoenix Suns, pero la apuesta por Bradley Beal yo creo que se va a recordar como una de las peores decisiones Sí, claramente. históricas de la franquicia, os diría incluso, Sí. porque bueno, ese proyecto que llega a las finales, que está tan cerca del anillo, es un proyecto que está a 2 victorias del anillo. Recordad que van 2-0 arriba en esas finales de 2021, Brutal. que termina remontando Milwaukee. Y desde ahí empieza a deshacerse ese proyecto, pero bueno, yo creo que ningún aficionado de los Suns en su sano juicio dirá que apostar por Kevin Durant fue una mala decisión. No. Yo creo que no habrá nadie que se atreva a decir semejante cosa. Pero claro, la apuesta por Bill posterior, el contrato intraspasable de Bill, la cláusula antitraspaso de Bradley Beal, sumado a las lesiones y el rendimiento en cancha, es muy difícil de empeorar, ¿eh? Sí. Es un caso claro, como hemos visto otros, de un equipo que compite tan bien como para llegar a las finales y que dice, vale, ahora tengo un proyecto atractivo, entonces puedo atraer a una superestrella como Durant. Perfecto, vamos a por ello, vamos a intentar mejorar. Y al final, sobre todo por la segunda parte que estamos comentando de Bradley Beal, te alejas muchísimo del anillo cuando estabas muy cerca. O sea, igual necesitabas un par de retoques, lo tenías ahí y luego no puedes estar más lejos. Es curioso, de todas maneras, proyectos que llegan tan lejos, proyectos que llegan a las finales, cómo se siguen apretando botones tan rápido. Sí, sí. Y lo digo por estos Suns, lo digo por los Mavericks de Luka Doncic. O sea, cuando eres capaz de llegar hasta ahí, con lo difícil que es llegar a unas finales de la NBA, Sí, sí. igual habría que, ¿no?, Sí, decir, a ver, parar un poquito. hemos llegado, igual cambiamos dos retoque. cosas y estamos. Porque luego los proyectos que se sostienen en el tiempo suelen terminar llegando en algún año, ¿sabes? O sea, es difícil, ¿no? El proyecto de Denver, por ejemplo, pues termina llegando. El proyecto de Boston, por supuesto, ha terminado llegando y ganando. Estos proyectos que llegan una vez y enseguida como aprietan botones... uf. Tranquilines, ¿no? Igual, un poquito. Sí. Tranquilines. Sí, sí. Hacer balance, los botones, hay que apretarlos, pero con tranquilidad. Los botones de Matt Ishbia. Ya está. Me suena a una... ¿Sabes a qué me suena? Te lo voy a decir. Me suena a una película de estas como de espías. Los botones de Matt Ishbia, ¿sabes? De espías. Sí, de espías como de la Guerra Fría, ¿sabes? Me suena exactamente a eso. Yo creo que podemos pasar al siguiente caso. Vale. Venga. Vamos a ir con los Boston Celtics de la 18-19. En el verano del 17 eligen en el draft a Tatum y ficharon a Hayward y Kyrie Irving. Aquel Young Tatum les mete en las finales de conferencia con Kyrie lesionado y pierden el séptimo contra LeBron James y José Manuel Calderón. La temporada siguiente ganan 49 partidos, son cuartos, barriendo a los Pacers con un Kyrie increíble y luego pierden 4-1 contra Giannis después de ponerse 0-1 en Milwaukee. Tiró mal Kyrie, Tatum también mal, Jalen también mal. Ya en febrero se hablaba de que Kyrie se iba a ir como agente libre a pesar de haber dicho que iba a renovar. Kyrie se fue y se confirmó su fracaso en el intento de liderar un equipo sin LeBron James. Este es un caso muy curioso porque el primer año es muy bueno. O sea, el primer año de ese proyecto Pese a la lesión de Kyrie. se lesiona Kyrie, acabas de elegir en el draft a un chaval que se llama Jason Tatum y que juega, que Increíble. flipas y Sí, que sí. llegas a finales de conferencia Estaba Jalen Brown ya también, por supuesto, en aquel equipo. Los dos forzando Jays. a 7, Sí, a sí. LeBron James, a ese equipo, a José Manuel Calderón. O sea, ahí va muy bien la cosa. Y luego el fracaso, el que se puede considerar más fracaso, es el segundo año, que es el que acaba llevando Bueno, a pero Kyrie a pirarse después a Brooklyn con Durant. yo creo que el fracaso como proyecto empieza y acaba en Kyrie Irving. O sea, todo lo demás del proyecto realmente sale bien. Bueno, y en la lesión de Gordon Hayward. Bueno, claro, claro. La lesión de Gordon Hayward en aquel primer partido de temporada. Qué grave, tío. Qué grave eso. O sea, eso Qué grave. probablemente cambió ese proyecto también. Sí, Con sí. Gordon Hayward hubiera sido otra cosa. seguro. Pero el tema de el liderazgo de Kyrie, cómo sale él de Cleveland buscando esa posición, ¿no? ese estatus en la liga. Además, en un equipo como Boston, que es un escaparate
inmejorable, un equipo con jugadores jóvenes que encajaban en principio a la perfección con aquel Kyrie que todavía era muy joven. Y aquello yo creo que fue un fracaso de eso, de posición, de estatus. Luego Kyrie ha recuperado una dinámica muy buena como segunda pata otra vez, como segunda pata de proyecto con Luka Doncic llegando a las finales la temporada pasada. Entonces yo creo que es el fracaso de esa posición de estatus, porque todo lo demás realmente, o sea, ese proyecto es el inicio de los Jays. Totalmente. Y de lo que luego ha sido el anillo, las dos finales, tal. Entonces yo creo que ahí hay muchas cosas positivas, pero sí que es un fracaso de Kyrie, yo creo, ¿no? Como líder de grupo. Sí, bueno, como líder de grupo, o sea, yo creo que luego ha sido un gran líder de grupo. Y como personaje en aquel momento, ¿eh? Sí. Ten en cuenta, ¿no? Aquello Sí, de, no, sí, yo sí. voy a renovar, tal, y luego salir eso, otra vez. fue, O sea, eso fue horrible. ese momento de Kyrie personaje, Eso fue horrible. líder, tal, Sí, sí. eso ahí no funcionó bien. Sí. Yo creo que fue más el fracaso como primera espada del equipo en sí, claro. Pero yo creo que esa experiencia le ayudó a luego ser el líder que fue en Dallas y que Sí, todos sí, los jugadores hablaban de que era un tío súper maduro, pero claro, otra vez es un proceso que tienes que ir dando hasta que luego cumples 30 palos o los que sean y digas, bueno, Sí, sí. igual mi camino es este, ¿sabes? Pero sí, luego Kyrie intenta otra vez con Durant ser el 2, Sí, sí. lo intenta otra vez luego con Dallas y lo consigue. Bueno, y en Brooklyn podría haber salido, ¿eh? Del proyecto de Brooklyn no vamos a hablar hoy, Sí. pero seguro que hablamos otro día si ponéis cucaracha ahí abajo en comentarios, porque ese fracasó por otras cosas, pero aquello estaba bastante bien planteado. Sí, sí, eso estuvo. Luego además ahí entra el tema del COVID, que Kyrie no Sí, podía sí. jugar los partidos, tal, Nada. alguna lesión, o sea, pasaron muchas cosas, pero eso Sí, sí. bien pensado estaba. Sí. Siguiente proyecto, Filadelfia de 2018-19. El proceso había elegido a Ben Simmons y Joel Embiid en el draft y llega Jimmy Butler vía traspaso al principio de la temporada. Solo jugará allí ese año. El quinteto titular era Ben Simmons, Redick, Butler, Harris y Embiid. Llegaron a semis de conferencia, Game 7 en Toronto y Kawhi Leonard hace magia. Butler sabía que no le iban a dar el dinero que él pedía y se acaba yendo a Miami vía sign and trade justo después de esa temporada. Les eliminó con Miami después en 2023 a los Sixers y gritó Tobias Harris over me. Qué frase, ¿eh? Vaya Qué historia. frase para la historia, ¿eh? Tobias Sí. Harris over me. Es tremendo esto porque la historia es que Butler juega 8 partidos con Minnesota Timberwolves, 10, creo, ¿no? o 10, se le traspasa a Filadelfia cuando le queda solo ese año de contrato. Entonces lo único que juega es esta temporada de la que estamos hablando, en la que es eliminado por ese tiro de Kawhi en esas semifinales de conferencia, Game 7. Hemos estado viendo otra vez el tiro, refrescándolo. A ver, no es que hubieran ido a la prórroga, si no, ¿vale? A saber qué hubiera pasado en la prórroga. Cualquier cosa. Pero bueno, en ese momento, pues ese tiro de Kawhi les manda a su casa y ya se acabó ese equipo. Sí, Ya sí. Jimmy se va luego a Miami, acaba llegando a las finales al año siguiente con Miami. Es un caso increíble este. ¡Buah! Es un caso increíble, un what if de los Tremendo. más bestias que puede haber en los últimos años en la NBA. Tremendo. Filadelfia termina dándole ese contrato de casi 200 millones a Tobias Harris ese verano. El verano que no se lo dan a Butler, se lo dan a Tobias, que luego ha sido ilustre miembro del Club de los Atracadores Hombre, los últimos años. Jimmy despechado termina yéndose a Miami y llevando a los Heat a 2 finales de la NBA. brutal, ¿eh? Brutal. Y además, la historia del tiro de Kawhi y del anillo de Toronto Raptors. O sea, ese equipo de Filadelfia, con Embiid, con el mejor Simmons, con Jimmy, con Tobias, con Redick, ese equipo de Filadelfia, si esos Raptors fueron capaces de ganar el anillo después, también podrían haberlo sido los Sixers. Sí. O sea, ese equipo de Filadelfia, si se hubieran dado las cosas como se le dieron a Toronto luego, las lesiones de los Warriors en las finales y todo aquello, ese equipo de Filadelfia, con un cambio de guión de suerte, podría haber sido campeón de la NBA. Y Jimmy podría haber renovado y, o sea, es un what if tremendo esta historia. Y todo lo que lleva asociado por todos los lados lo que pasa ese año. Porque ahí es cuando se rompen también los Warriors. O sea, cuando se va Durant. Sí, sí, si 100%. ese año llegan a ganar el anillo otra vez, si hubiera ido igual que Kevin Durant, pues igual sí, pero igual no. Porque hubiera sido otro anillo más, igual hubieran dicho, venga, nos quedamos otra vez. Kawhi deja el este y se va al oeste. se va a los Clippers. O sea, es que ese año Nah, es una locura. Es una Y locura. tendríamos a lo mejor, seguro, vamos, otra percepción de Embiid también. seguro. Que hasta ahora pues no ha Seguro. tenido tanta suerte en playoffs como Jokic o como otros MVPs o como Giannis, como otros MVPs que sí que han conseguido ganar el anillo. Bueno, y el estatus del propio Butler. Vete a saber lo que sería. Y de Simmons. O sea,
En fin, increíble. Este es caso. increíble. Sí, sí. Oklahoma City Thunder de la temporada 17-18 venían de ser la viuda de América por la marcha de Kevin Durant un año antes y llega Paul George a cambio de Oladipo y Sabonis y consiguen a Carmelo a cambio de Enes Kanter. El quinteto era Westbrook, Brewer, Melo, George y Adams. Hacen 48-34 de balance, cuartos del oeste, pero se enfrentan a Mitchell y los Jazz y pierden 2-4 en primera ronda a pesar de tener ventaja de campo. Perdieron el segundo en casa y fueron incapaces de ganar luego en Salt Lake City. Fracasan porque Carmelo firma los peores playoffs de su vida, 11,8 puntos metiendo solo el 21 de los triples, y George y Westbrook son los dos jugadores con más pérdidas en la serie, y Westbrook duplica al jugador de los Jazz que más balones pierde. Esto me acuerdo yo perfectamente Sí, sí. de este equipo, de estos tres señores, Paul George, Carmelo, Westbrook, este intento después ahí de lo de Kevin Durant, de montar ahí otro equipo que pueda aspirar a ganar. Hemos estado viendo que hay un vídeo de John José Sí, sí. yendo a ver a este equipo contra los Warriors. Este equipo que luego hablamos con Abrines, que en ese momento estaba Abrines en el equipo. Hace 7 años de aquello, Hace claro. 7 años. Sí, sí. Y ese equipo era... Había unas Una expectativas barbaridad. que flipas. Este es el inicio del final de la carrera de Carmelo. Súper doloroso para mí, súper doloroso, recordarlo incluso. Sí. Es el año de las declaraciones aquellas en rueda de prensa de Pi, me dicen que salga desde el banquillo, jajaja, tal, se ríe, no sé cuántos. Bueno, terminó saliendo desde el banquillo, porque aquello no había manera de ponerlo en marcha de la mejor manera posible. Y aquella eliminatoria de playoff fue muy dura. O sea, el equipo era tan bueno, el equipo tenía tanto talento, que el equipo termina llegando en una buena posición a playoffs. Paul George hace seguramente la mejor temporada de su vida a Sí. nivel individual. Termina siendo First Team All-NBA aquel año, promediando, no sé si 29 puntos por partido. Es una temporada bestial de Westbrook otra vez. Entonces terminan llegando en buena posición, pero se chocan con aquellos Jazz de Ricky Rubio, Donovan Mitchell, aquellos Jazz que eran un equipo muy, muy bueno, muy serio, que jugaba muy bien al baloncesto. Ujú. Y se chocan contra ellos en esa primera ronda. Defiende muy bien Utah, yo me acuerdo, defiende muy, muy bien Utah esa eliminatoria, tanto a Russell Westbrook como a Paul George. Y ahí se acaba el proyecto. También Paul George termina ahí saliendo a Clippers. Para irse con Kawhi. El traspaso que luego le da a Oklahoma a Shea. O sea, es otro caso muy claro de proyecto de un solo año que terminó fracasando y que por el fracaso de ese proyecto nacieron otros. En el fracaso de este proyecto nacen los Clippers de Paul George y Kawhi y nacen los actuales Thunder. Sí, sí. De Shea Gilgeous-Alexander y de todo lo que está pasando ahora. Y de toda la peñita. Sí, sí. Nada, es increíble esta historia. Hay que decir también que cuando hablamos de lo que se dio a cambio de Paul George, igual no tenemos tanto en cuenta esa temporada de Paul George. O sea, el momento en el que estaba Paul George de su carrera. Y que iba Kawhi a la vez. Esas son las dos cosas determinantes. Sí. Que Kawhi firma como agente libre, entonces el requisito de Kawhi para firmar como agente libre era que fuera también Paul George. Claro. Entonces los Clippers están en una situación de, bueno, Tirar la casa no por la solo ventana. estamos consiguiendo a Paul George en este traspaso, sino también que venga Kawhi. Claro. Entonces se junta todo aquello. Sí, Y sí. bueno. Bueno, y estabas consiguiendo, insisto, al jugador que acababa de hacer una barra basada First Team All-NBA, en playoffs, de Ah, Kawhi, bueno. quiero decir, Paul George y Kawhi, sí, era una y Paul barbaridad. George, que era First Team All-NBA y que había hecho la mejor temporada de su carrera. O sea, Sí, sí. que también estás dando un pack por dos de los mejores jugadores de la NBA en ese momento, ¿sabes? Pero bueno, aquí se quedaron estos Thunder. En ese vestuario se quedó también ese John José, que a partir de ahí, pues, Ha crecido mucho. bueno, Sí, 7 tío. años, tío, ya me dirás tú. Ha crecido mucho. Bueno, vamos a cerrar este vídeo con dos cosas. La primera, recordando que tenéis que poner cucarachas si queréis más casos y podéis incluso poner casos que os molaría que investiguemos y que comentemos, ¿vale? Porque Sí. tenemos una lista de otros, pero podéis Sí, sí. también decir alguno. Me ha gustado mucho el vídeo, ¿eh? Al final hemos ido de menos a más. Sí, sí. Claramente. Yo creo que hemos acabado muy bien. Y podemos dar una vuelta por esta Sí. bonita fuente. Bueno, la fuente que he dicho que se escuchaba el agua os la vamos a Venga, enseñar. vamos para allá. También hay aquí unos peces que son bastante interesantes, ¿no? Y gente cogida de la mano rodeando la fuente. No está mal esta fuente, ¿eh? Hombre, lo que apetece es meterse, ¿no? Quizá. Meterse aquí. ¿Tú crees? No. Bueno, familia, otro vídeo veraniego. Esperamos que estéis muy bien, que estéis disfrutando de este veranito. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Sabéis que seguimos con el plan lunes, miércoles, viernes, vídeos en YouTube, en Drafteados Enterprises. Os queremos mucho.